Y hoy vamos a estar hablando con Felipe Castro. Él es director del Centro ODS para América Latina y el Caribe. Ellos llevan adelante muchas investigaciones. Tiene sede el centro en la Universidad de los Andes de Colombia y ya lo tenemos en línea, Felipe, para hablar de uno de los últimos estudios que han compartido, que es el índice ODS, justamente una herramienta que monitorea y compara el desarrollo de los 24 países de la región en el cumplimiento de los ODS. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Estefanía, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo van todos por allá? Bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto de la pandemia ayuda también a que nos comuniquemos todos, estamos todos en modalidad virtual, así que las distancias se acortan mucho también. Así es. Y aprovechamos para ponernos en contacto con el centro, que ellos vienen trabajando la temática de ODS en la región, con mucha información, con muchos datos, y con este nuevo índice, que si no me equivoco, Felipe, en realidad tiene que ver, es un relevamiento del 2019, ¿correcto? Sí, el índice tiene la foto precisamente a diciembre de 2019, es decir, antes de la llegada de la pandemia a América Latina. Y contanos un poco para romper el hielo, ¿no? Nosotros hablamos de estos objetivos para el 2030, que antes parecía que faltaba un montón, pero falta muy poco. Este septiembre se cumplen ya 5 años del lanzamiento de la agenda, dentro de muy poquito. ¿Cómo estamos hoy? Digamos, ¿el 2030 es un año realista para decir que vamos a alcanzar los ODS o estamos muy lejos? En la región, ¿no? Antes de la llegada de la pandemia se decía que esta década iba a ser la década de la acción, porque como tú decías, el 2030 está a la vuelta de la esquina, son 10 años que faltan para que lleguemos a esa meta, y estábamos viendo cómo el avance de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo de la agenda climática no estaba teniendo el ritmo que necesitaba para realmente cumplir con esos objetivos. Y precisamente uno de los análisis que hicimos con este índice fue comparar la velocidad de avance desde el 2015, que fue cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el 2019, y simular qué pasaría si siguiéramos con ese ritmo. Y lo que nos muestra este índice es que si quisiéramos cumplir esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos tardaríamos 50 años, es decir, 5 veces más del tiempo que tenemos para cumplir esta agenda. Entonces, están en riesgo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y en general la región no está avanzando al ritmo que debería si realmente deberíamos cumplirlos a 2030. O sea que el año sería a 2050 desde el lanzamiento o a 2050, o sea, 50 años desde el lanzamiento o 50 años desde hoy. ¿Cuál sería el número a este ritmo? ¿A qué año llegaría? 50 años desde hoy, 50 años desde hoy, es decir, lo estaríamos cumpliendo en el 2070. ¡Apa! Bueno. Y la pandemia justamente no ayuda, o sea, ya esto era la foto a diciembre del 2019, sumale pandemia, creo que llegamos al 2085 más o menos. De acuerdo, la pandemia ha tenido cosas en su mayoría malas, sobre todo el tema de recesión económica, pérdida de empleo, las personas no están teniendo los ingresos suficientes para tener una buena alimentación, se han cerrado las escuelas, los servicios a salud también se han restringido porque la gente tiene miedo de ir al médico por contagiarse. Entonces todo eso está generando un costo social y económico bastante alto y que los efectos los veremos en el corto y en el mediano plazo. Pero por el otro lado, el tema ambiental está teniendo como un respiro. Todas las estimaciones muestran que este año las emisiones de gases de efecto invernadero se van a ver reducidas entre el 7 y el 9%. Y ese es el ritmo que necesitamos para cumplir las metas del Acuerdo de París. Irónicamente, este año vamos a estar en esa trayectoria, pero claramente el costo de haber disminuido esas emisiones es muy alto en términos sociales y económicos. Entonces muestra la magnitud del reto que tenemos en la dimensión ambiental. Entonces esta pandemia nos da esas dos miradas y claramente pues va a impactar negativamente a la región en diferentes objetivos. Y si tuviéramos que hablar un poco de la región en general, más allá de las diferencias por países, que también son muchas, nuestra región siempre se ha caracterizado por muchas inequidades en comparación con otros bloques regionales como puede ser Europa. ¿Cómo nos habla, digamos, el índice en algunos de los ODS que tienen que ver justamente con estas inequidades, como desigualdad, como puede ser fin de la pobreza, hambre cero, educación, salud y bienestar?
¿Cómo dan estos índices en la región a grandes rasgos? Precisamente la desigualdad es uno de los grandes falencias que tenemos en la región, y tú lo has dicho y lo estamos viviendo con la pandemia. Países ricos en los que tienen sistemas laborales formales, en los que hay unos sistemas de bienestar y de apoyo a las personas, pues están sobrellevando mucho mejor la pandemia. En los países latinoamericanos tenemos dos extremos: las personas que tenemos el privilegio de tener un trabajo formal, de poder estar haciendo lo que estamos acá trabajando desde las casas, y otras personas que básicamente no tienen recursos para vivir, están saliendo a las calles y se están enfermando, se están exponiendo porque no pueden cumplir esas restricciones de cuarentena. Y el índice lo muestra. De los 17 objetivos, precisamente el objetivo 10, que es el de disminución de las desigualdades, es el que peor puntaje tiene después de el de investigación y desarrollo, que está relacionado con el ODS 9. Entonces, esas desigualdades que son estructurales en América Latina y que en el índice rankean mal, creería yo que nos van a tener teniendo peores resultados como resultado de la pandemia, porque precisamente no vamos a poder sobrellevar sus efectos, y la recuperación también va a ser mucho más lenta que en otros países con menores niveles de desigualdad. Estaba mirando un poco el índice para compartirlo un poco. Si uno mira el top 3, los 3 países mejor rankeados son Chile, Uruguay y Costa Rica. Después sigue Ecuador, y Argentina gratamente está en el 5º puesto. Si pensamos un poco país por país, a mí me llamó la atención Chile, pensando un poco en el tema de la desigualdad y después de todo el movimiento que hubo el año pasado, ¿no? Con esto de Chile Despierta, y digamos, se reveló una sociedad que tiene muchas desigualdades estructurales, si bien es un país que, bueno, que a los ojos de muchos ha hecho grandes avances desde lo económico, ¿no? Se hablaba del Miami de América Latina, porque uno va y tiene un poco esta sensación, pero, digamos, paradójicamente aparece como primero en el ranking. ¿Qué fue lo que le permitió a Chile, digamos, estar tan bien posicionado? Imagino que otros ODS pesaron más que los vinculados con el tema de desigualdad, o, bueno, ¿cuál es tu opinión en esto? En el caso de Chile, la mayoría de indicadores sociales tuvieron una mejora sostenida en los últimos años. Por ejemplo, Chile es el único país de la región, junto con Trinidad y Tobago y Uruguay, que han logrado cumplir la meta de disminución de la pobreza. Sin embargo, esas metas, como tú lo decías, se están cumpliendo en el promedio y no estamos viendo esas desigualdades. Un ejemplo clarísimo es lo que tú decías de ir a Santiago, sentirse uno en Miami, pero es muy diferente la periferia de Santiago y es muy diferente las condiciones de habitabilidad de la periferia de Santiago. Entonces son precisamente esas brechas de desigualdad lo que hacen que necesariamente estos indicadores que sobre el papel se están cumpliendo, en la calle de pronto haya insatisfacción frente al logro de los diferentes objetivos. Otros elementos importantes en los cuales Chile ha avanzado es el acceso a servicios básicos, el acceso a agua potable, el acceso a energía, el tema de los sistemas de transporte. Entonces, en general y en términos relativos comparados con el resto de la región, Chile es el país que mejor puntea. Sin embargo, en ese grupo de adelante que tú lo mencionaste, Uruguay, Costa Rica, incluso Ecuador, la diferencia es muy pequeña. Entonces es como un grupo de países que están un poco más adelantados. Hay una mitad de tabla bastante nutrida que va desde Ecuador, pasando por Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, y hay una América Latina muy rezagada, liderada por Haití, Guatemala y Venezuela. Entonces son como 3 grupos de países con diferentes falencias, y en general lo que hace la diferencia es el avance en términos económicos y sociales. Uh-huh. Hay como 3 grandes grupos, como decías, de repente las diferencias en algunos no son tantas, porcentualmente hablando, ¿no? En el puntaje. Y contanos en el caso de Argentina un poco cuáles fueron. Argentina, como decíamos, está en el 5º puesto con un puntaje de 66,94, detrás de Ecuador, que tiene 67, y detrás de Costa Rica con 69, o sea que la brecha ahí no es tan grande. Y sin embargo, en algunos de los datos que leía tenía que ver esto de que vieron algunos retrocesos en cuanto a los datos que teníamos del 2015 cuando arrancó la agenda. Contanos si querés un poquito de esto, así como hablábamos de Chile y de Argentina, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?
a grandes rasgos, ¿no? ¿En qué rankeamos mejor, en qué peor? Y este retroceso que ustedes notaron desde el arranque de la agenda hoy. Argentina ha tenido un comportamiento interesante en comparación con el resto de países porque ha sido atípico. Y ha sido atípico porque a pesar de estar en el quinto lugar de la tabla, si comparamos 2015 con 2019, vemos que Argentina ha tenido incluso un retroceso, no ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible como un todo, sino que ha tenido un pequeño retroceso. Este mismo comportamiento lo han tenido Venezuela y Brasil. Y básicamente ese retroceso en el caso de Argentina se debe a dos factores fundamentales. Uno es el tema del ODS 8, que es crecimiento económico y trabajo decente. Y todo el tema de la crisis económica precisamente ha hecho que los indicadores asociados a ese objetivo hayan tenido una disminución en los últimos 5 años. Y el otro objetivo que también está afectando el cumplimiento de Argentina en esta agenda está relacionado con el ODS 14, y es el tema de vida en el mar, vida submarina. Todo el tema de prácticas no sostenibles de pesca, prácticas de pesca de arrastre, sobreexplotación de recursos marinos, hace que Argentina en particular tenga un mal comportamiento en el cumplimiento de este objetivo. Y en general la región ha tenido un comportamiento negativo también en todos los ODS ambientales. Si uno segmenta el índice y no lo ve por países, sino por objetivos, sino por grupos, vemos que los avances sociales y económicos son relativamente positivos, pero en el tema ambiental América Latina ha avanzado muy poco. Entonces, en términos prácticos, esta agenda de desarrollo sostenible, que estaba llamada a integrar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo, sigue siendo muy parecido a lo que teníamos antes, que eran los objetivos de desarrollo del milenio, centrados en disminución de la pobreza, acceso a servicios básicos, eliminación de enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el compromiso ambiental también ha sido débil, y en el caso de Argentina en particular, todo el tema de protección marítima es uno de los temas que lo está afectando en el cumplimiento de este objetivo. Justo hablaste de los objetivos anteriores, ¿no? Y uno de los grandes quiebres que tuvo que ver con los ODS y la fuerza de esta agenda también tiene que ver con que fue una agenda que tuvo como una búsqueda de consenso muy grande, de 2 años de participación abierta a todos los sectores, y en ese sentido también el sector privado tuvo como un llamado muy especial y estuvo llamado como a la mesa de diálogo hasta en la previa, ¿no? Para ver cómo podía aportar, y sabemos que es una agenda en la que todos tienen que participar para que se pueda cumplir con lo ambiciosa que es. ¿Cómo ves, si bien ustedes acá midieron los países en general, cómo ves vos un poco el rol del sector privado en el cumplimiento de esta agenda y la evolución en este tiempo también? El rol del sector privado es fundamental porque, similar al COVID, todo el tema de desarrollo sostenible y de agenda climática requiere de la acción colectiva. Es decir, hay fallas de mercado que el mercado por sí solo no puede solucionar, hay fallas de gobierno que hace que los gobiernos tampoco puedan solos cumplir el desarrollo sostenible, y es la acción colectiva de todos haciendo su tarea lo que hace que podamos realmente cumplir esta agenda. Y un ejemplo clarísimo es el tema de descarbonización de la economía. Nosotros generamos prosperidad, generamos riqueza. Países como Argentina, países como Chile, que históricamente han sido los más ricos de América Latina, generaron esto con base en una economía basada en la quema de combustibles fósiles y en las emisiones de gases de efecto invernadero. El ejemplo de la ganadería extensiva, por ejemplo, es claramente asociado a un impacto relacionado con esta agenda. Entonces, el sector privado no solo debe generar crecimiento económico, oportunidades de empleo, sino que debe estar comprometido con esas agendas de sostenibilidad. ¿Y cuál es la diferencia con el modelo tradicional? Básicamente es aceptar dentro de su negocio que los límites del planeta deben respetarse. No debemos hacer negocios a cualquier costo, no debemos tener actividad económica que afecte el medio ambiente, sino que debemos ver esto de una manera mucho más integral. Y en eso el sector privado ha venido haciendo transformaciones muy interesantes. El sector ganadero, empresas incluso también de hidrocarburos que están migrando hacia proyectos de energía alternativa como es la energía eólica y fotovoltaica. Estamos viendo también como, por ejemplo, el sector automotriz poco a poco está migrando hacia vehículos eléctricos. Y esto es muy importante porque
somos tantas personas en el mundo y nuestra huella ambiental es tan grande que la única manera que realmente logremos el desarrollo sostenible es a través de un método de mercado. Es decir, necesitamos hábitos de consumo sostenibles, necesitamos que las empresas nos vendan productos que respeten el medio ambiente y necesitamos que esos productos se masifiquen, no necesitamos que sean productos exclusivos, costosos, que solo uno los puedan utilizar, sino que todos como sociedad podamos consumir esos productos a un buen precio. Y obviamente tienen que ser rentables, por eso la innovación, por eso la inversión en investigación y desarrollo es tan importante para que a través de la tecnología y la transformación de la manera como hacemos negocios nos pueda permitir tener un sector privado mucho más enfocado en la sostenibilidad, pero también un consumidor mucho más consciente que cada vez demande este tipo de productos. Totalmente. Y antes de despedirnos, también te quería preguntar, hablábamos un poco de los objetivos más rezagados en la región, hablábamos de todo lo que falta en temas de medio ambiente, y otro tema que también en la región en general brilla bastante por su ausencia tiene que ver con el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? En una región en la que, bueno, digamos, no nos caracterizamos por la transparencia, por las alianzas, por el trabajar en conjunto, con mucha corrupción estructural. ¿Cómo salió este ODS en general? Este ODS también le fue muy mal. Hay otros dos ODS que les fue muy mal. Este es uno. Está muy asociado a las causas que tú mencionas. Tenemos unas instituciones débiles, tenemos unos entornos políticos complejos, tenemos conflictividad en la opinión pública, tenemos, como es el caso de Brasil, como es el caso de Colombia, como es el caso de Ecuador, una polarización política que está afectando nuestras instituciones. Y además tenemos un componente de violencia, que en el caso, por ejemplo, de Brasil, en el caso de Colombia, es bastante alto, y eso hace que en general este objetivo no nos vaya muy bien. Y el otro objetivo que también nos va bastante mal y que ya había mencionado es el objetivo 9, que es el tema de innovación, infraestructura y transporte. Y nos va mal especialmente porque en la región tenemos muy bajos niveles de gasto en investigación y desarrollo. En la región no tenemos un gran número de patentes, y eso lo estamos viendo ahorita con la vacuna. En la vacuna vemos a las grandes potencias ya preparando la distribución, ya se sabe cuántas van a comprar, cuándo van a llegar, y aquí estamos tratando de suplir esa carencia que tenemos en investigación y desarrollo. Vamos a ser de los últimos en que eventualmente tengamos la capacidad de desarrollar una vacuna, y en ese mercado mundial pues dependemos de la buena voluntad de las grandes potencias. Y esto es fundamental porque, como mencionaba antes, es a través de la innovación y la tecnología que logramos transformar la manera en cómo hacemos las cosas. Necesitamos hacerlo de manera diferente para que cada vez seamos más sostenibles, y asimismo todo el crecimiento económico está muy asociado a esa productividad de los factores, y que la innovación y la tecnología es muy importante. Entonces, ese objetivo 9, que de pronto es un poco difícil de entender y en el cual tenemos un rezago bastante grande en comparación con los otros, explica en buena medida por qué no hemos logrado avanzar mucho más rápido en los otros. Y el ejemplo de la vacuna del COVID es claramente un efecto que vamos a tener en la región por esos bajos niveles en investigación y desarrollo. Felipe, antes de despedirnos, así te liberamos, que sabemos que seguís con la otra agenda, no la 2030, sino la agenda del día a día. Quería preguntarte, digamos, un poco cuando arrancamos hablamos, ¿no?, de lo lejos que estamos hablando del 2070 para llegar a los objetivos a este mismo ritmo. Y bueno, y uno de los grandes temas de los que se habla en sustentabilidad, ¿no?, es la necesidad de velocidad y escala, que es como el gran desafío para lograr, y los ODS no son una excepción. ¿Cuáles serían, a tu entender, si bien los ODS son muchos, son 17, las cosas tal vez concretas que se podrían como hacer para estar un poquito más cerca, para dar un poquito más de velocidad y cambiar un poquito el ritmo? Por lo menos una o dos ideas, más allá que son temas que implican la gobernabilidad de un país, pero bueno, por lo menos algunas cosas que ustedes hayan detectado, que decir, bueno, podemos abordar esto para estar un poquito más cerca. Yo creo que en América Latina la importancia de los bosques ha estado subvalorada. El tema de la Amazonía, el tema de no solo, realmente la Amazonía no es el pulmón del mundo, pero sí es un ecosistema muy importante para todo el tema del ciclo hidrológico de la región. Y es un tema muy importante también para que no liberamos mucho más carbono
a la atmósfera. En países como Colombia, en países como Brasil, las emisiones de gases de efecto invernadero se dan es por esa liberación de carbono que estaba capturada ahí y que son ecosistemas que degradamos, y no necesariamente por la producción de energía, porque en nuestros países, la mayoría de países lo hacemos con fuentes hidráulicas, con agua, y eso no es necesariamente nocivo en términos de gases de efecto invernadero. Entonces, yo diría que el tema más importante para la región es la conservación de sus ecosistemas, la conservación de la Amazonía, de sus manglares, de sus costas, y de la biodiversidad asociada con esos ecosistemas, porque precisamente la biodiversidad y esa amenaza de la extinción de cerca de 1 millón de especies que nos dio la IPBES recientemente está muy asociada precisamente con eso, que estamos acabando con ecosistemas que son estratégicos para el equilibrio de la región. Y lo segundo, yo creería que el tema de crecimiento económico en este momento es fundamental. La mayoría de países, como hablábamos anteriormente, vamos a ver contraída nuestra economía, van a aumentar las tasas de desempleo. En Colombia se han duplicado esas tasas de desempleo que tardamos en reducir 20, 30 años, en 2 o 3 meses las duplicamos. Entonces, esa necesidad de tener un crecimiento económico rápido, un crecimiento económico que nos permita al menos llegar a los niveles que teníamos anteriormente, es un tema fundamental porque tenemos que hacerlo de una manera diferente. No podemos necesariamente seguir creciendo a partir de la explotación de petróleo, como es el caso de Colombia, o la explotación de minerales, que es nuestra principal fuente de productos exportables. Tenemos que hacerlo de una manera diferente, tenemos que tener una economía mucho más resiliente y en ese sentido que ese crecimiento nos haga volver mejor. Entonces yo diría que esos son como los 2 grandes retos: conservación de ecosistemas y tener una economía que se recupere rápido, pero que tenga una trayectoria de sostenibilidad incorporada dentro de esos motores de crecimiento. Bueno, Felipe, te agradecemos un montón, la verdad que la charla da para más, así que en breve, si te gusta la idea, repetimos. Ya va a venir septiembre, que es el gran mes ODS por excelencia, con este 5º aniversario, así que vamos a tener oportunidad de seguir charlando y también compartir muchos de los estudios que vienen haciendo desde el centro, que la verdad que es súper interesante, así que cuando necesiten algo de Argentina también acá estamos. Vale, Estefanía, muchas gracias, un gusto conversar y claro que sí, en septiembre podemos volver a hablar. Dale, muchísimas gracias. Fue Felipe Castro, director del Centro ODS para América Latina y el Caribe, con sede en la Universidad de los Andes de Colombia, compartiéndonos los datos de este índice ODS 2019, comparando un poco el desempeño en los 24 países de la región. Nos despedimos y nos reencontramos el próximo martes con mucho más de 3 mandamientos. Buena semana para todos. Hasta luego.